Se acabó la pila. Voy a pasar con la botella, ¿no? ¿Todo bien? Sí, no viene a clase, irresponsable. ¿Hasta cuándo? Necesitamos urgente más colores y no sé cómo hacer la clase. Por culpa tuya. Bien, entonces, continuamos con nuestro aparato digestivo. Este cuento se le acabó la batería, ¿verdad? Sí, ya. No puedo grabar las clases. Me pidieron que grabe las clases, pero se acabó la batería del celular que me dejaron para grabar las clases. Ya, nos quedan 3 minutos para seguir retando. ¿Qué está haciendo ahora? Digo yo, ¿no? Bueno, estamos felices, qué bueno que esté feliz, que esté lúdico hoy, porque le vamos a preguntar hartas cosas, entonces va a poder participar activamente en clase, no se preocupe. Ya, como yo les había dicho, los resultados no son para nada buenos. Tenemos estadísticas horribles. Creo que el próximo miércoles tengo reunión en la facultad dental. No, ya envié el informe a la jefa de carrera, así que no. Probablemente lo van a felicitar a la jefa de carrera. Mi amor, sí, ¿te lo enviaste también a la casa? Ya. Ella quedó, pero mañana creo que ella citó a revisión de tesis y cosas, así que mañana me llama. Yo le pregunté y me dijo que lo iba a mirar. Así que debe estar la nota. Y si no lo rellenamos por los 7, ¿qué problema? Ya. Entonces, a preocuparse, ¿ya? A preocuparse porque ahora, como ven, en digestivo se complicó el cuento, el linfático se complicó el cuento, ¿ya? Y luego viene endocrino, que es más complicado. Bien. Entonces, nosotros estábamos con nuestro tubo digestivo, hemos revisado el esófago, el estómago, ahora tenemos que revisar el intestino y vamos a revisar el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado tiene un duodeno, un yeyuno y un íleo. Segmento 25 centímetros, las cosas son generalidades, una páncreas, etc. Esto sí es interesante, las vellosidades. ¿Se dan cuenta? Las vellosidades son un poquito más anchas y son un poquito más altas. Acá son un poquito más delgaditas, ya que acá son un poquito más bajitas, más cortas. Hay unas pequeñas diferenciaciones en la vellosidad que nos permiten a nosotros poder reconocer. ¿Por qué cuento? Porque esto, nosotros dibujamos el epitelio viene acá, este es el epitelio del esófago, que es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, y cambiaba abruptamente al epitelio cilíndrico del estómago. Y el epitelio cilíndrico del estómago tenía fotitas gástricas, y desde estas fotitas se disponían las glándulas gástricas, que las vamos a dejar así simple. Acá estamos estableciendo qué pasa ahora con el intestino. En el intestino el epitelio sigue siendo cilíndrico, pero ahora aparecen estas estructuras que son las vellosidades y las glándulas gástricas, pero estas son glándulas de Liverpool. Son glándulas que se llaman criptas o glándulas de Liverpool. Y aquí va a aparecer nuestra amiga, que la vamos a dibujar así, que es nuestra célula caliciforme. Y también van a aparecer nuestras células más abundantes, más fáciles de observar, enteroendocrinas. Y el resto
son células epiteliales, células totipotentes, y aquí se me fue un detalle, aquí en la parte basal, en una porción bien particular, vamos a encontrar unas celulitas que se van a caracterizar por tener gránulos eosinófilos. Y esas son las células de Paneth. Y aquí, si nosotros establecemos la muscular de la mucosa, aquí pasa la muscular de la mucosa. En el caso del estómago, en esta región, vamos a tener nuestras glándulas de Brunner. ¿Se acuerdan? Tubulares ramificadas, glándulas de Brunner. Y desembocan a la base de las glándulas de Lieberman. Estas están en la submucosa. Esa es la muscular de la mucosa. Esto es MM, mucosa. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Otro detalle interesante. Dijimos que nuestro intestino tenía como mucho el espacio de esta mesa, de área. Pero tenemos que multiplicar esa área para poder absorber todos los nutrientes. ¿Ya? Entonces, si vamos a comer nuestro chocolate del Romendox, con esa área no absorbemos nada de chocolate. Perdemos más chocolate. Entonces, lo más interesante que aparece aquí en el intestino son las vellosidades, son los repliegues de la mucosa, y aparecen también en determinada porción del intestino delgado repliegues de la mucosa y de la submucosa. En el estómago eran invaginaciones hacia la lámina propia. Aquí son evaginaciones, proyecciones hacia el lumen. ¿Ya? Bien, y acá está. Este es nuestro intestino. Acá en este caso tenemos yeyuno. Acá está la mucosa. ¿Se fijan? Serosa, túnica muscular, circular interna, longitudinal externa, submucosa y nuestra mucosa. Esta es la imagen de nuestra mucosa. Por ahí, en esa línea negra, está la muscular de la mucosa. Ahí en esa línea negra está la muscular de la mucosa. Eso de ahí es submucosa. Esta es la circular interna y esta es la longitudinal externa. Joven de polera blanco o de polera blanca. Joven de polera blanca. Estoy bien. Corte, transversal o longitudinal. Circular interna, longitudinal externa. No. Longitudinal. Si la capa circular interna yo la veo cortada transversalmente, quiere decir que el corte es longitudinal. Pero además hay otra cosa. Este corte tiene que ser longitudinal porque lo que yo quiero apreciar son unas proyecciones que están en la pared del intestino, que son proyecciones grandes que arrastran la submucosa. Son proyecciones de la mucosa y de la submucosa y se llaman pliegues conniventes o pliegues de Kerkrinch. ¿Ya? Y estos pliegues, que son estas estructuras que se ven aquí, son esos. Esos pliegues de ahí son pliegues conniventes y se proyectan, si este es el lumen, estos pliegues se proyectan así. En ese sentido. Por lo tanto, si yo hago un corte transversal, no los veo. Yo tengo que hacer un corte en el sentido longitudinal para poder apreciar los pliegues conniventes o pliegues de Kerkrinch. Entonces, si yo estoy viendo esta estructura, que este es un pliegue, ¿por qué este es un pliegue? Porque eso, desde la línea negra, desde esta línea negra, hacia arriba, en nuestra mucosa. Y ya dijimos, la mucosa aquí se caracteriza por tener estas estructuras que son las vellosidades. La mucosa tiene esa estructura que son las vellosidades. Aquí debajo está la submucosa, y si uno se fija, esto se proyecta hacia arriba, arrastra submucosa y mucosa. Un pliegue es un corazón interno de submucosa rodeado de mucosa. ¿Se fijan? ¿Y con eso qué hago? Arrastro toda la mucosa y genero mayor superficie. ¿Ya? Aumento la superficie. Y luego cada vellosidad me aumenta más la superficie. Y luego este epitelio que reviste esta vellosidad es un epitelio que tiene microvellosidades. Entonces, otro factor de aumento de superficie.
Entonces, esto es un pliegue connivente o pliegue de Kerkris. Entonces, nuestra mucosa intestinal va a tener pliegues circulares o válvulas de Kerkris, va a tener vellosidades y va a tener microvellosidades. Y acá están los factores de aumento, 3, 10 y 20. Entonces, si nosotros tenemos que nuestro intestino originalmente tiene 1 metro cuadrado de área, si lo multiplicamos por 3 va a tener 3 metros cuadrados, si lo multiplicamos por 10 va a tener 30 metros cuadrados, si lo multiplicamos por 20 va a tener 600 metros cuadrados de área de absorción. Entonces va a ser, esta sala debe ser de 4 por 5 y se transformaría en una cosa de 25 por 25 metros, 4 veces esta sala. Multiplicado por 4 esta sala, ese es el área de absorción de su intestino delgado. Ahí ya cambia la cosa, ¿cierto? Pueden jugarte un partido de baby fútbol dentro del intestino. Este es el corte de un intestino y esos son los pliegues conniventes o pliegues de Kerkris. ¿Ya? Esos son los pliegues. Cuando yo reviso la histología de esos pliegues me doy cuenta que son proyecciones que arrastran la submucosa y la mucosa. Entonces están constituidos por proyecciones en el plano transversal que arrastran mucosa y submucosa. En cambio, las vellosidades son proyecciones de la mucosa. Solo contienen mucosa las vellosidades. Estas son las vellosidades del intestino delgado visto por microscopía electrónica de barrido. Esta es una vellosidad, son proyecciones digitiformes de la mucosa. En el fondo de cada vellosidad, se fijan, ahí hay unos hoyitos, hay unas glándulas que son las glándulas de Liverpool o criptas de Liverpool. ¿Por qué se les denominaba criptas? Porque el primer señor que las describió las vio como elementos cerraditos. Entonces les llamó criptas. ¿Ya? Luego se modificó y se dijo que eran glándulas. Esta es una vellosidad. Este es un corte histológico a través de una vellosidad. Es un corte longitudinal. Es como si esta vellosidad yo la corto así, o esta la corto en ese sentido. Voy a ver, epitelio de revestimiento, que es el epitelio intestinal. Es un epitelio cilíndrico con microvellosidades, con células caliciformes. Por debajo voy a ver una lámina propia muy laxa, tejido conectivo muy laxo, muy vascularizado. Y este tejido conectivo laxo contenía el plexo primario del sistema porta enterohepático, que estaba constituido por capilares fenestrados. Además, aquí en el centro hay un vaso linfático ciego que se llama aquilífero central. Esta lámina propia, como está en contacto con el exterior, tiene gran cantidad de linfocitos, células plasmáticas. Y otro detalle interesante, si ustedes se fijan, en esta lámina propia hay células de músculo liso. Se asemeja a la lámina propia del estómago, donde había células de músculo liso entre las glándulas. Acá la idea de este músculo liso es conseguir que la vellosidad cambie de tamaño y cambie de espesor. Y con eso moviliza lo que está por sobre ella, puede batir un poco los nutrientes que están por sobre ella y absorber. ¿Ya? Este es el esquema, ¿se fijan? Ahí está nuestra vellosidad. Y este es un corte de una vellosidad. Esta es microscopía electrónica de barridos. Ustedes se fijan, ahí están nuestras células cilíndricas y todo esto en la zona interna donde debería estar la lámina propia. No se ve la lámina propia por problemas del corte. Y este sería el esquema idealizado. Nuestra vellosidad, estos poros que corresponden a la desembocadura de las glándulas de Liverpool. Esta es la glándula de Liverpool, que es una invaginación del epitelio superficial. Las glándulas de Liverpool, tanto en el duodeno como en el yeyuno, suelen contener estas células, que son las células de Paneth, que son células que secretan lisozima. La lisozima es un agente bactericida. Entonces, estas tienen una función bactericida. Y el resto del epitelio tiene células cilíndricas, pero hay una salvedad aquí. Las células regenerativas, en el caso del intestino delgado, se localizan aquí, en esta zona. Oiga, ¿dónde se localizaban en el estómago? Tan malas. Bueno, yo no tengo por qué apelarme si a mí no me van a hacer un certamen ahora. ¿Dónde se localizaban las células regenerativas? En el estómago. Se localizaban en la zona del cuello de la glándula. Acá están en la zona basal. Hay cambios de posición. Las células regenerativas no se localizan aquí. Las enteroendocrinas están en todo el epitelio, pero las regenerativas solo en esa región.
¿ya? Y desde ahí repoblan todo el epitelio intestinal. Tiene una tasa de mitosis bastante alta. Bien, y acá está con más detalle nuestras microvellosidades. ¿Se fijan? Microvellosidades. Las microvellosidades eran proyecciones digitiformes de la membrana apical de nuestras células y tenían en su interior un citoesqueleto de filamentos de actina que está unido acá a la proteína mielina y acá abajo está unida a la red terminal. Un detalle interesante, esto es intestino delgado y cuando nosotros revisamos una imagen de microscopía electrónica de transmisión de intestino delgado vemos gran cantidad de vesículas de pinocitosis. ¿Se fijan? Y esas están forradas con clatrina, son vesículas de endocitosis. ¿Por qué? Porque así se están absorbiendo las proteínas. Así se absorben los péptidos de las proteínas. Entonces eso me indica que este es un intestino activo. Y acá está el resumen de estos repliegues, de estas estructuras. ¿Se fijan? Acá tenemos primera diferenciación del epitelio, o sea, del intestino delgado. Son estos pliegues que llevan submucosa y mucosa. La primera especialización. Y estos repliegues son de orientación transversal. Se orientan transversalmente al eje mayor del conducto. Segunda diferenciación, las vellosidades, que son proyecciones digitiformes de la mucosa. Toda la mucosa se proyecta. Es decir, el epitelio y la lámina propia. Las vellosidades como característica tienen que en su interior tienen una rica red capilar y un vaso quilífero central, que es un vaso linfático ciego que recoge todo el excedente de líquido. Otro detalle de las vellosidades, es la presencia de células musculares lisas. Estas están orientadas en sentido longitudinal, ¿ya?, a la vellosidad. Ellas son parte de la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa en el intestino tiene dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. La circular interna es la que proyecta el músculo liso que está en las vellosidades. Eso es vellosidad. Luego, cuando revisamos cada una de estas células, nos damos cuenta que cada una de estas células cilíndricas tiene microvellosidades. La microvellosidad es una diferenciación apical de la célula epitelial. La vellosidad es una diferenciación de la mucosa. Y el pliegue connivente es una diferenciación de toda o de gran parte de la pared del intestino, es decir, mucosa y submucosa. En ese pliegue encontramos las vellosidades. Este es un pliegue connivente, esto interno es submucosa y esas son las vellosidades. ¿Se fijan? Las microvellosidades De la célula epitelial. Bien, entonces, veamos la mucosa. Tiene un epitelio cilíndrico simple que comprende células de absorción de superficie, células caliciformes y células enteroendocrinas. Tiene ese tipo de células. La muscular de la mucosa tiene una capa circular interna que penetra en la vellosidad y una capa longitudinal externa. La lámina propia, tejido conectivo laxo, con criptas de Lieberkühn o glándulas de Lieberkühn. ¿Ya? Criptas porque algunas se ven cortadas transversalmente, entonces por eso les llamamos criptas, pero son glándulas. Todas las estructuras que están aquí desembocan a una base de una vellosidad. Las criptas de Lieberkühn son glándulas que presentan epitelio con células de absorción de superficie, células caliciformes, células enteroendocrinas y células regenerativas. ¿Se fijan? A nivel de las criptas hay células regenerativas y células de Paneth. A nivel del epitelio de revestimiento de la vellosidad no hay células regenerativas y no hay células de Paneth. Es más, las células de Paneth son estas rojitas, siempre están en la base de la cripta. En cambio, las regenerativas están en la zona medio-basal de la cripta. Tienen diferenciaciones en la localización. Y acá está, ¿se fijan? Este es nuestro epitelio, este es nuestro intestino, esa es una vellosidad, otra vellosidad, y esta es nuestra cripta o glándula de Lieberkühn. Células epitelial de revestimiento que son absortivas. Estas absorben y secretan un poquito, pero absorben. Esas son las microvellosidades.
¿Por qué se acopla? ¿A qué se acopla aquí? Eso. Células caliciformes, células enteroendocrinas, están ahí, están por acá, etc. Células regenerativas, principalmente en la base, y células de panel. ¿Por qué se diferencia una célula de panel? Porque tiene una forma más o menos piramidal y se caracterizan por tener gránulos eosinófilos en su citoplasma apical. Siempre tiene unos gránulos hermosos, gránulos eosinófilos en su citoplasma apical. Y aquí está, miren, qué lindo. Disculpe, las microvellosidades iban a estar ¿dónde? En las células de revestimiento. La célula caliciforme no tiene, la enteroendocrina no tiene, la regenerativa no tiene y la de panel no tiene microvellosidades. Pero las de revestimiento están igual en la glándula. Los revestimientos están en el epitelio y en la glándula. No. En el epitelio de la vellosidad y de la glándula. Célula de panel. Bien, y acá está. Vean, esta es nuestra vellosidad con microscopía electrónica de barrido. ¿Eso de ahí qué es? Ya, para que vean que estoy generoso hoy día. Le doy un punto en su test de salida. ¿Está en práctico? ¿Qué práctico tiene usted? ¿El lunes? Ya, le pone en su test y yo le digo a Daniela. Un punto en su test de salida. ¿Qué es eso? No. Esa es una célula caliciforme. Célula caliciforme, no tienen microvellosidades. Esas son las microvellosidades de la célula caliciforme. No tienen microvellosidades. Entonces se ven como un pequeño circulito. Célula caliciforme. Ya. Barrido. Microscopía óptica. Microscopía óptica. Esto es una tinción para ver sustancias mucoides. Entonces estamos viendo el moco que está localizado por encima de las microvellosidades y estamos viendo las células caliciformes. ¿Se fijan? Eso de ahí son las microvellosidades. Y aquí se ven las células caliciformes y uno puede ver la distribución de estas células. Y acá en este caso, este es una inmunohistoquímica para serotonina y estamos viendo células enteroendocrinas. ¿Se fijan? Células enteroendocrinas. Este es el mismo epitelio de revestimiento. Y eso de ahí es una célula caliciforme. Ahí están las microvellosidades. Célula cilíndrica, microvellosidad, caliciforme, enteroendocrina. ¿Por qué no las veo aquí las enteroendocrinas? Porque no se pueden visualizar a menos que use anticuerpos específicos para visualizarlos. La verdad es que sí se pueden visualizar porque tienen el citoplasma levemente menos eosinófilo que las células de revestimiento. Si uno las mira, tienen el citoplasma levemente menos eosinófilo que las células de revestimiento. Y acá. Miren. Eso de ahí es una célula endocrina. ¿No es que tiene el citoplasma menos eosinófilo que el resto de las células? Se ven más claritas. Es una célula enteroendocrina. Esa de ahí no es una enteroendocrina. Esa está realizando una mitosis. Por lo tanto, es una célula regenerativa. Y estas de aquí abajo tienen gránulos eosinófilos en su citoplasma. Ahí están. ¿Ves? Tienen gránulos eosinófilos. Estas son células de Panner. Entonces, la mucosa, tejido conectivo laxo, vascularizado, con presencia de vasos linfáticos, el quelífero central, que está ahí en amarillo, nuestro quelífero central. Tiene asas capilares, glándulas tubulares, criptas de Levy. Las células de Panner, que están aquí, presentan gránulos secretorios apicales eosinófilos que contienen lisocima. Es un agente antibacteriano. Estas células de Panner no están en el ileón, se localizan en el duodeno y yeyuno, en el ileón no hay. ¿Ya? Y están ahí en la mitad, entre el duodeno y yeyuno comparten. Bien, vamos a ver ahora nuestro intestino grueso. ¿Dudas de nuestro intestino delgado? ¿No? Ah, qué bien, vamos bien, o sea que puedo tener intestino pesado. Hígado, qué bien. Ya. Intestino grueso comprende el ciego, el colon, el recto, el ano. Esto aquí está ciego, colon ascendente, transverso, descendente, el sigmoideo y acá está el ano. ¿Se dan cuenta? Acá hay unos cambios.
Se fijan que tiene como dicen, no es homogéneo, tiene como unas presillas así. Cada cierto tiempo tiene una. Eso se denominan austras. Entonces aquí aparecen estas austras. Austras. Son estos elementos. Y si uno revisa la mucosa, aparecen unos pequeños pliegues que se llaman pliegues semilunares, que vendrían a ser algo similar a los pliegues conviventes, pero son de mucho menor grado de desarrollo. ¿Ya? Las austras no necesariamente son equivalentes a los pliegues, porque si ustedes se fijan, las austras tienen estrangulaciones así. Esta estrangulación no necesariamente coincide justo con estos pliegues. ¿Ya? Entonces no son el pliegue interno, el pliegue semilunar interno no necesariamente se complementa con la imaginación que induce la formación de las austras. Otro detalle interesante. Hay una modificación de la túnica muscular. Sigamos dibujando para acá. Vamos a dibujar aquí. ¿Qué sucede aquí? Vamos a estar verdes. Aquí cortamos nuestro intestino. ¿Qué pasó aquí? Continúa el epitelio de revestimiento. Lo vamos a hacer descender, ¿vale? Lo tomamos aquí. Este epitelio continúa. Y lo único que queda son las criptas de Liverpool. Desaparecen las vellosidades. En el intestino grueso no hay vellosidades. Desaparecen. Y solo quedan las criptas de Liverpool. No hay células de Paneth. Disminuyen las células enteroendocrinas, disminuyen un poco, y se mantienen las calciformes, y se mantienen las secretoras y las regenerativas. Células de Paneth desaparecen. ¿Y cuál es el otro detalle? El otro detalle es, nosotros acá, este es un corte longitudinal, por lo tanto tenemos la circular y la longitudinal, ¿cierto? Circular y la longitudinal. Aquí tenemos la circular y la longitudinal, pero en este caso la túnica longitudinal se modifica y forma fascículos, forma agregados, que se conocen como tenias. Eso de ahí es la túnica longitudinal, se modifica y forma estas tenias del intestino, que eso que hace que se comprima un poco el intestino grueso, ¿ya? Entonces aquí no solo hay cambios a nivel de la mucosa, en este caso hay cambios a nivel de la túnica muscular también. ¿Qué otro detalle interesante aparece aquí? Aumenta el componente linfático y aquí aumentan los linfocitos. Un detalle interesante, aquí nos faltó el yeyuno. En el yeyuno, lo vamos a poner aquí, recuerden, en el yeyuno hay placas de Peyer. Y luego cuando pasamos al intestino grueso, aumenta mucho el elemento linfático en la lámina propia. Incluso pueden aparecer algunos nódulos no tan desarrollados como en el caso del yeyuno. Pero sí aparece. Perdón, no yeyuno, ilion. Ilion. Este es el ilion. Esto aquí tenemos que hacer un... el ilion, ¿ya? En el ilion tenemos placas de Peyer. Ya, entonces, acá tenemos el intestino, entonces lo primero que sucede es que desaparecen las vellosidades. Este es el epitelio de revestimiento y aquí están nuestras glándulas de Liverpool. Las glándulas de Liverpool son más rectas y más profundas, ¿ya? Son más desarrolladas. Y acá está la imagen de microscopía electrónica de barrido. ¿Se fijan? Cada uno de esos hoyitos es una glándula de Liverpool. Hacia abajo. Está mirado desde aquí arriba, hacia abajo están las glándulas de Liverpool. Este es el epitelio de revestimiento. Entonces, acá está la muscular de la mucosa, y esta lámina propia, si fijan ustedes, es bastante más rica en linfocitos. Esa es la lámina propia. La lámina propia, aquí desaparece el quelífero central,
disminuye la vascularización, porque aquí no hay tanta absorción de nutrientes, aquí hay más absorción de agua, ¿ya? Y lo otro de la lámina propia es que se mantienen las células musculares lisas. No están tan desarrolladas, pero se mantienen las células musculares lisas. Y acá está nuestra glándula límbica, si ustedes se fijan, tiene células caliciformes, tiene algunas células enteroendocrinas, ¿qué no tiene? Células de Paneth. Y acá está. Este es nuestro esquema, aquí están nuestras células, entonces tenemos células de revestimiento que tienen microvellosidades, que son células de absorción, que absorben preferentemente agua. Y las células de revestimiento están en toda la superficie de revestimiento superior y en toda nuestra glándula de líbero. Tenemos células caliciformes que también tienen la misma distribución que las células de superficie. Y luego tenemos las células regenerativas que mantienen la localización. ¿Fijan? Mantienen la localización de las células regenerativas. Están en la zona medio basal de nuestra glándula de líbero. Y luego vamos a tener las células enteroendocrinas, que en este caso las dibujan en la zona basal, pero eso no es así porque están en toda la glándula de líbero. Eso sí, están más disminuidas, son menos. Y sencillamente células de Paneth no tenemos en esta porción. Y ahí se fijan, hay un detalle de un nódulo linfático, nódulo linfoide. Bien, y aquí, esta es la última diapo. Bien, vamos a pasar al hígado. 2-3 diapos del hígado. Bueno, esta es la última diapo que tiene que ver con el control de la motilidad intestinal. El control de la motilidad intestinal se da por dos vías. Una vía intrínseca, que es propia del intestino, y una vía extrínseca, que es desde el sistema nervioso. Autónomo, obviamente. Nosotros vamos a tener plexos nerviosos propios, que son plexos motores, que están inmersos en la pared del tubo digestivo. Y estos plexos son el de Meissner y el de Habermas. El de Meissner es el submucoso. Se fijan, esos son los somas neuronales. Tienen algunas células gliales y tienen terminales aferentes preganglionares y postganglionares. Y acá tiene una delgada cápsula de tejido conjuntivo que lo separa del resto de la submucosa. Este es el mientérico o de Habermas. Y vamos a tener las mismas células que son neuronas motoras, algunas células gliales que las están acompañando, sobre todo anficitos que están rodeando el soma de estas neuronas, y también vamos a tener terminales preganglionares y postganglionares, que van a estimular la contracción de estas neuronas. Pero estas neuronas de aquí pueden contraerse por sí solas, o sea, pueden generar impulso de contracción por sí solas. ¿Qué controla cada una de ellas? Las mientéricas controlan la contracción del músculo de la túnica muscular. ¿Ya? Y ese músculo tiene un movimiento bien especial que hace que el alimento circule en dirección al ano. ¿No? Desde el esófago hacia el ano. Las de Meissner controlan la muscular de la mucosa y controlan el músculo liso que está en la lámina propia. Entonces eso tiene que ver con la disminución de tamaño de las mucosas para ayudar a mezclar los nutrientes y que se favorezca la digestión química y la digestión enzimática en el caso del intestino delgado. ¿Ya? Entonces controlan estructuras distintas. ¿Se fijan? Acá tenemos sistemas nerviosos y acá están nuestros plexos. Están profundamente controlados. Tenemos como 3 vías de control. Es por eso que si nosotros vemos que alguien está comiendo un chocolate de la Roggendorf, primero secretamos saliva, segundo se empieza a mover nuestro intestino. Pasa lo mismo, dijo el alcohólico, si uno ve un vasito de cerveza chispeante con gotitas de cerveza condensada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Exactamente, de eso, pero recuerden que eso es la semana su hígado. ¿Qué vamos a ver justo ahora? Hígado, porque esa era la última diapositiva. Este es el mapa conceptual. ¿Se fijan? Este es el mapa conceptual. Entonces tenemos duodeno, yeyuno, íleon y intestino grueso. En lo anterior, ¿cuál era? ¿Cómo era eso? Intrínseco. Esto es intrínseco. Lo intrínseco hace relación con neuronas motoras que están inmersas en el tejido digestivo. ¿Ya? Y esas neuronas motoras pueden desencadenar de forma autónoma impulsos de contracción del músculo. ¿Ya? Y luego
¿te fijas? Tenemos sistema nervioso controlando a su vez a estas neuronas motoras o controlando directamente la inervación del músculo. Entonces, cuando tú ves que alguien está comiendo, tu intestino se mueve. Porque dice, con vida. No dice con vida, pero se mueve. El intestino no habla. Tenemos 10 largos minutos. Bien, entonces, con eso revisamos el tubo digestivo. Lo que vamos a revisar ahora son dos glándulas que están conectadas al tubo digestivo. En particular, están conectadas al duodeno. ¿Por qué están conectadas al duodeno? ¿Por qué están conectadas al duodeno? Porque mezcla la bici con el... ¿Por qué pasa la digestión? Porque la mayoría de las cosas que secretan tienen la enzima. Exactamente. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un páncreas que secreta las enzimas digestivas y las tiene que vertir hacia la zona donde se está realizando la digestión química, enzimática. ¿Ya? Que es el intestino. Entonces la tiene que verter al intestino. Eso diría el sentido común. Pero la verdad es que desde el punto de vista de la embriología, como la naturaleza ensayó mucho tiempo, la embriología ya venían juntas. Porque en la embriología nosotros vamos a tener aquí nuestro embrión. Este es nuestro embrión. Es así nuestro embrión en un inicio. Este es el tubo digestivo. Dentistas, esto de aquí es el estomodeo o boca primitiva. Es por eso que los dentistas son estomatólogos. Bajan en el estómago, en la boca. ¿Ya? Y aquí, justo en este borde, se genera una yemita. Y aquí atrás se genera otra yemita. Esta yemita va a generar hígado. Y de esta yemita se origina una yema secundaria, chiquitita, que se va a fusionar con esta de ahí. Y esas dos yemitas van a formar el páncreas. Y es por eso que el páncreas queda unido al colédoco, que conecta al hígado con el intestino delgado. ¿No? Todos son de origen epitelial endodérmico. No es necesario que sepan. Solo lo he explicado. Pero esto sí, esta es la boca primitiva, se llama estomodeo. Aquí hay unos problemas con los epitelios, con el epitelio. Esta zona de aquí es ectodérmica y esta zona de aquí es endodérmica. Y eso sí lo van a tener que aprender. Bueno, no sé. No sé si nos vamos a ver todo el próximo semestre, porque no van los resultados. 60% no se está viendo el próximo semestre, viendo la cavidad bucal, el epitelio endodérmico, ectodérmico. Bien. Ahí nos vemos. No, si todos los que vienen a clase nos vamos a ver. Eso sí. Los otros, si no vienen a clase, tampoco los veo, así que da lo mismo. Van a estar inscritos en el curso, pero no los voy a ver igual. Bien. Vamos a revisar entonces el hígado. El hígado es un órgano grande. De hecho, es uno de los más grandes del cuerpo. Cuesta alrededor de 1,5 kilos. Un poquito más. Un poquito menos. ¿Ya? Es un órgano vital. Sin hígado, no funciona. Como el corazón. Es como el páncreas. Interesante, ¿eh? El hígado y el páncreas son vitales. Tienen que ver con la digestión, pero el hígado no solo tiene que ver con la digestión, el hígado la verdad que es el órgano encargado de metabolizar una serie de elementos. ¿Ya? Tiene funciones endocrinas y exocrinas. Tiene funciones endocrinas, el hígado produce factores endocrinos. Tiene funciones exocrinas, el hígado produce bilis. ¿Ya? Y todas estas funciones, tanto las endocrinas como las exocrinas, son realizadas por una célula que se llama hepatocito. ¿El hígado qué tejido conectivo tenía?
No, tejido conectivo reticular. El hígado es una masa de hepatocitos ordenados súper bien, lo vamos a ver, pero tiene poco colágeno. ¿Ya? Tiene poco colágeno. ¿Ya? Eso lo hace bastante vulnerable a golpes. ¿Ya? Si se golpea el hígado, se daña el hígado. Lo bueno es que es un órgano vital, pero es súper noble. ¿Por qué? Porque es capaz de regenerarse. Nosotros los humanos creo que somos capaces de regenerar hasta un 30% del hígado. Las ratas regeneran sobre el 70%. Si una ratita uno le saca el 70% del hígado, el hígado de la ratita, el 30% que uno le deja, recupera todo el hígado. En el caso de los humanos, creo que si perdemos más del 50-60% del hígado, no se regenera. Pero podemos perder un 30% de un órgano vital y se regenera, o sea, súper bien, súper noble en ese aspecto. ¿Y vuelve a contar sus funciones bien? Sí, recupera su tamaño, sus funciones, todo. No, pero no, hacemos con tontera de ponerse a beber cerveza, total se va a regenerar. No, porque se dañan las neuronas y esas no se regeneran. ¿Y puede regenerarse? La misma pregunta me la hicieron hace como 2 días en una clase que hice para de ingeniería civil biomédica, que estábamos hablando de tejido conectivo reticular y le mencioné lo del hígado y uno está sonriendo algo, dijo de la cerveza y justo hablamos de la cerveza y de capacidad de regeneración y la verdad que no lo sé y no se explica por qué tiene esa capacidad regenerativa, porque si tú lo piensas, órganos vitales, el páncreas, pero el páncreas se daña un 10% y tanto no. El corazón se daña un 10-15%, sonado. El cerebro, daña un 10%, sonado. No sé. Realmente no sé y no, ni siquiera lo he leído en algún texto, alguna explicación de por qué se regenera, porque tiene capacidad regenerativa. Probablemente tenga que ver con el hecho de que como es un órgano que está expuesto a mucho elemento contaminante, comida mala que tú tomes, algún tóxico que quieras en la comida, una comida que esté mala, que haya generado un tóxico, algún tóxico que tú por voluntad propia has ingerido, llámese alcohol, el pobre hígado la tiene que lidiar. No sé, te emocionaste en un asado de cordero y te comiste medio cordero. Esa cantidad de grasa de cordero, pobre hígado la paga. Entonces, pongámonos sanos, nos pusimos golosos con arroz y nos comimos 2 kilos de helado o 2 kilos de chocolate. Todo eso va directo al hígado, ¿ya? Entonces yo creo que como tiene un trabajo mecánico de exposición, ¿ya? Me imagino que la naturaleza le dio la capacidad de regeneración para que, además está súper expuesto, si tú lo piensas, el corazón está bien resguardado, el páncreas está relativamente resguardado también. ¿Ya? También convierte sustancias nocivas en materiales no tóxicos y las excreta por la bilis. Llámese alcohol, llámese otro tipo de elementos. Acá está nuestro hígado, tiene lóbulos nuestro hígado. Los óvulos están separados por tejido conjuntivo denso. Cada lóbulo está revestido por una cápsula de tejido conjuntivo denso que también recibe el nombre de cápsula de Gleason. ¿Ya? Y esa cápsula de tejido conjuntivo denso emite trabéculas de conectivo que van perdiendo su colágeno y finalmente se transforman en elementos ricos en elementos reticulares, colágeno de tipo reticular. La unidad estructural morfofuncional del hígado es el lobulillo hepático. Los lobulillos hepáticos son una especie de hexágono. Son así. Yo he tratado de dibujar este cuento, pero nunca me resulta muy bien. Estoy dibujando, son como así. ¿Ya? Si uno lo corta aquí transversal, son así. Y aquí en el centro tienen una vena, un vaso venoso. ¿Cómo que no? Bueno, dijo que no, le vamos a hacer caso. ¿Usted? ¿Qué características tenía este vaso venoso? Recuerden, yo dije, no se va a evaluar lo primero, la que hayamos revisado en el primer certamen, a menos que esté aquí de nuevo repetir, como son tejidos básicos, se repiten acá. Entonces hay que volver a leer un poquito lo primero. ¿Qué características tenía este vaso venoso? Era discontinuo. ¿Por qué razón? Porque hacia él llegan los capilares sinusoides
fenestrados con fenestras verdaderas que tiene el hígado. Estos capilares sinusoides fenestrados con fenestras verdaderas son el plexo secundario del sistema porta enterohepático. ¿No? ¿Y por qué tienen que ser capilares sinusoides con fenestras verdaderas? Son sinusoides porque están localizados entre las columnas de hepatocitos. Si ustedes revisan aquí, se fijan ahí, esas rayitas que están ahí son columnas de hepatocitos. Esa es nuestra vena central, que es una vena que tiene la pared discontinua, y esas células son columnas de hepatocitos. Y obviamente no tienen una dirección perfecta, porque son estructuras vivas, biológicas. Entonces los capilares se van acomodando al trayecto de estas columnas de hepatocitos. Por eso son capilares sinusoides, no tienen un recorrido rectilíneo. Se van acomodando a ese espacio. Y son sinusoides verdaderos, ¿por qué? Porque se necesita aumentar la superficie de contacto entre la sangre y el hepatocito. De hecho, si uno dibuja esto, vamos a dibujar un hepatocito. Nuestro hepatocito, el hepatocito típico, es una célula así como un ladrillo. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro endotelio, célula endotelial, otra célula endotelial. Y aquí vamos a dibujar un espacio. Ahí hay un espacio. Y aquí está nuestro hepatocito. Ya, aquí no vamos a dibujar nuestro hepatocito. Hasta ahí dibujamos nuestro hepatocito porque vamos a perder mucho tiempo dibujando hepatocitos. Y acá está el otro vaso sanguíneo. Entonces, el hepatocito, cada hepatocito tiene dos caras que miran hacia el vaso sanguíneo. Esta columna es de un hepatocito, tiene vaso sanguíneo a ambos lados. Entonces el hepatocito tiene dos caras que están en contacto con el vaso sanguíneo, pero los hepatocitos son ladrillitos así, ponen uno sobre el otro. Entonces, cada hepatocito tiene cuatro caras que están en contacto con otros hepatocitos. Aquí dibujé una sola cara, este hepatocito está así, pero aquí tiene otro hepatocito, aquí tiene otro hepatocito y aquí abajo tiene otro hepatocito. Cuatro hepatocitos. Aquí tiene vaso sanguíneo y aquí tiene vaso sanguíneo. Tiene cuatro caras en contacto con otros hepatocitos para formar este muro. Y tiene dos caras con vasos sanguíneos. Las dos caras que dan hacia los vasos sanguíneos tienen microvellosidades para aumentar la superficie de contacto. Aquí tiene un núcleo central. Tiene mitocondrias, tiene RER, tiene REI, tiene glucógeno. Y aquí, entre hepatocitos, hay un conducto especial que tiene uniones de sello ahí. Ese conducto se llama canalículo biliar. Entonces el hepatocito secreta hacia el canalículo biliar la bilis. Y la bilis va por esta red de conductos biliares entre los hepatocitos hacia la periferia, hacia el exterior del lobulillo. Y recién aquí en el exterior se asocia a un conducto excretor que tiene epitelio cúbico, que se llama conducto de Herring. Y el conducto de Herring se continúa con un conducto que se llama conducto perilobular o colangiolo. Y ese colangiolo lo lleva al conducto biliar. Y desde ahí va hacia el coledón. Y llega al intestino, la bilis. Hepatocitos. Son bien complejos en su histología, en su funcionamiento. ¿Ya? Por eso no los maltraten con las micheladas. Les gusta más el ron. Sí. ¿Cómo?